Ahora, el servicio que nosotros prestamos, como bien dicen, ¿no? Es un valor agregado muy importante, más allá de repente de la infraestructura, más allá de lo que sea la institución educativa, también el valor agregado somos nosotros. El buen trato, el buen manejo de las emociones va a hacer que el capital humano pues sea reconocido, ¿no es cierto? A ver, ¿algún comentario de ustedes? ¿Qué les ha parecido? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Intervenimos o pregunto? A ver. Isabel. Ah, ya, Marina. A ver, Marina Copa. Dime, Marina. Bueno, a lo que estaba escuchando yo, creo que el buen trato a las personas tiene que ir en todo lugar, ¿no? Tanto como las maestras a los alumnos y tanto que los alumnos a las maestras, ¿no? Siempre tiene que ir el buen trato hacia nuestros niños o hacia la maestra. Claro, y no solamente en esa relación dual, ¿no? Sino en realidad de toda la comunidad educativa, porque como seres humanos, pues todos tenemos problemas, ¿no? Como bien lo ha dicho el ponente. Entonces, ¿ahí quiénes estamos? Estamos nosotros, está el personal de mantenimiento. ¿Quién más estará? Está el director, la subdirectora, ¿no es cierto? Entonces, todos tienen que dar, como tú dices, ese buen trato, ¿no? ¿Para qué? Para que pues nuestros niños se sientan acogidos en la escuela y pueda darse esa enseñanza de calidad de la que siempre hablamos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más que desee opinar? Marta. Ok, Marta, dime. También escuché algo de la formación también en casa, ¿no? A veces trae positivos y negativos en casa, dependiendo también el comportamiento de los familiares, ¿no? De los padres, no gritar, no sus comportamientos, ¿no? Adelante de la persona, ¿no? Tanto de sus hijos o familiares. También Así es, ¿no? también, ¿no? El ambiente también influye, es cierto. Muy bien, pero también hay factores personales que nos van a ayudar o nos van a hacer actuar de una determinada manera. Vamos a verlo ahora en el siguiente video. Córtex. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Inteligencia. La inteligencia es una de las características más estudiadas en psicología y se ha demostrado que tiene una base genética. Los estudios han encontrado que la heredabilidad de la inteligencia se encuentra en el rango del 50 al 80%. Lo que significa que una gran parte de la variación en la inteligencia entre las personas puede explicarse por factores genéticos. Los estudios de gemelos y de familias han sido útiles para entender la influencia de la genética en la inteligencia. Los gemelos idénticos que comparten el mismo material genético tienden a tener una correlación más alta en su inteligencia que los gemelos fraternos.
los cuales comparten solo aproximadamente el 50% de su material genético. Además, los hijos biológicos tienen una correlación más alta con el coeficiente intelectual de sus padres biológicos que con el de sus padres adoptivos. Número 2. Trastornos psicológicos. Los trastornos psicológicos como la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar y otros tienen una base genética. Los estudios de familiares y gemelos han demostrado que las personas con antecedentes familiares de estos trastornos tienen un mayor riesgo de desarrollarlos. Además, los estudios de adopción también han demostrado que los hijos biológicos tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos si sus padres biológicos también tienen el trastorno. Sin embargo, la genética no es el único factor que contribuye al desarrollo de los trastornos psicológicos. Los factores ambientales, como el estrés, la violencia, el abuso y otros traumas, pueden desencadenar la aparición de trastornos psicológicos en personas con una predisposición genética. Los estudios de neuroimagen también han demostrado que hay una base biológica en los trastornos psicológicos. Por ejemplo, la esquizofrenia se ha relacionado con una disminución en el tamaño del hipocampo, una región del cerebro que es importante para la memoria y el aprendizaje. La depresión se ha relacionado con una disminución en la actividad de ciertas áreas del cerebro, como el córtex prefrontal y el hipocampo. Número 3. Personalidad. La personalidad también tiene una base genética. Aunque la relación entre los genes y la personalidad es más compleja que en otros rasgos como la inteligencia, los estudios han encontrado que la heredabilidad de la personalidad varía según los rasgos de personalidad específicos con la extroversión y el neuroticismo, teniendo una heredabilidad del 40 al 60%, mientras que otros rasgos de personalidad tienen una heredabilidad más baja. Al igual que con la inteligencia, los estudios de gemelos y familiares también han sido útiles para entender la influencia de la genética en la personalidad. Los gemelos idénticos tienen una correlación más alta en su personalidad que los gemelos fraternos, lo que sugiere que la genética juega un papel en la personalidad. Además, los estudios de adopción han demostrado que los hijos biológicos tienen una correlación más alta en su personalidad con sus padres biológicos que con sus padres adoptivos. Número 4. Comportamiento adictivo. La adicción a las drogas, el alcoholismo y otros comportamientos adictivos también tienen una base genética. Los estudios de gemelos y familiares han demostrado que las personas con antecedentes familiares de adicción tienen un mayor riesgo de desarrollar adicciones. Además, los estudios de adopción han demostrado que los hijos biológicos tienen un mayor riesgo de desarrollar adicciones si sus padres biológicos también tienen un historial de adicción. Los estudios de neuroimagen también han demostrado que hay una base biológica en la adicción. Por ejemplo, la adicción a las drogas se ha relacionado con cambios en la actividad y la estructura del cerebro en áreas relacionadas con el placer, la recompensa y la motivación. Asimismo, es importante tener en cuenta que la genética no es el único factor que contribuye a la adicción. Los factores ambientales, como el estrés, la presión social y el acceso a las drogas, también pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de una adicción. Si te interesa conocer la bibliografía del texto, en la descripción te compartimos la información. Para saber más acerca de psicología, ve el siguiente video. Ok, hemos visto lo que es en el primer video, ¿no? La parte externa, como bien ustedes lo han dicho, ¿no? La familia, de repente el carácter que tiene, de repente las normas bien puestas o mal puestas, o cómo uno lo interpreta, ¿no? Cuando vemos de repente el comportamiento humano con respecto a una empresa, ¿no? Pero ahora, en esta segunda parte, también hemos visto
que hay factores constitucionales, ¿no? Que son parte de nuestra herencia, que está dentro de nuestro ADN y que nos hace comportarnos de una o de otra manera, ¿no? Nos ha hablado de la depresión, nos ha hablado de, ¿cómo se llama?, de la dependencia, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Trastornos psiquiátricos, que sí, pues se dan, ¿no? Y a veces nos hacen actuar de una o de otra manera, pero nosotros no identificamos, ¿no? Y a veces decimos, ay, es que es una persona que no sabe manejar sus emociones, es que es terrible, es así. Claro, aceptamos o toleramos la diferencia, pero también no nos estamos dando cuenta que de repente, ¿no? Dentro de su constitución probablemente tenga depresión, probablemente sea una persona con algún rasgo psiquiátrico, ¿no? Muy bien. Hoy tuve un problemita con la... Ahora sí, vamos a nuestro PPT del tema. Sí vemos, ¿verdad? Sí, Miss. Ok. ¿Qué nos sugiere esa imagen? A ver, chicas, las que no han opinado pueden opinar. Miss, ¿puedo comentar? Sí, Bueno, en la primera imagen en la que le aparece un signo de interrogación es que pues, le está pensando como una pregunta, ¿no? Y en la siguiente es como que le está tratando de resolver. En la tercera se le viene la idea y ya en la última como que ya la tiene clara, ¿no? Ajá, pero está ligado a qué? Justamente a eso, pues no lo que estamos viendo ahorita, a los comportamientos, ¿no? A ver, ¿cómo es cuando una persona está con un problema? Dices, ah, ya, lo voy a pensar, soluciono, ya, chévere, lo arreglé. No, se ponen como que... ¿Cómo nos ponemos? Nos preocupamos, ¿no? Y dependiendo también Claro, de la se queda como gravedad, que... ¿no? A veces Dependiendo de la no situación. tenemos, claro, depende de la situación. No tenemos de repente esa capacidad de poder de repente atacar, ver soluciones, más bien nos bloqueamos, ¿no es cierto? Entonces, también en ese momento tenemos otro tipo de comportamiento, porque no todas las personas que no encuentran solución se deprimen y lloran. Algunas que hacen son agresivas, increpan, buscan un culpable, ¿sí o no? Se nublan. Entonces, ya después, de repente, cuando se calman, pueden tener un poquito más de visión y dicen, ah, no, esto debe ser así, entonces mejor ya vamos a ver qué solución encontramos. Y aunque de repente no sea la más adecuada en ese momento, la acepta. ¿Correcto? Muy bien. Eso es, pues, ¿no? Nuestro comportamiento en diversos contextos. Entonces, ¿qué será el comportamiento humano, chicas? A ver, ya participó Isabel, Marta, Marina. A ver, ¿quiénes faltan? A ver. Miss, ¿puedo comentar según el video? Claro que sí. Bueno, según el video nos dice que el comportamiento son los conocimientos y saberes de las personas. Ya, conocimientos y saberes de las personas. ¿Y Ujú. para qué nos servirá esos conocimientos y esos saberes? Como por ejemplo ahorita Miss, como que para poder responderle a su pregunta
o en un momento si tenemos algún problema ya tendríamos un conocimiento o alguna respuesta que darle, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Es la forma como la persona da una respuesta, ¿no? Ante una determinada situación, ante una determinada persona o ante un determinado evento, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la influencia que existe en la relación también de factores personales y sociales, ¿no? O ambientales. Muy bien. Entonces, dice que el comportamiento humano es uno de los aspectos más destacados que estudia la psicología, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Por ejemplo, acá como que un poco que no le gustan las cosas, ¿no? Ya, a ver el puntero. ¿Sí? Sí, Miss. Listo. Acá, ¿cómo estará? Pensativo. Pensando. Pensativo, ¿no? Soñador, ¿no? Porque se le ve como que está pensando, pero no de preocupación, ¿no? Sino como un tanto, como que está fantaseando algo, ¿no? Acá, Estoy imaginando algo ah, a futuro. claro, exacto, ¿no? Acá como que está siendo cómplice con alguien, ¿no? Que le está pidiendo que se Le está calle. dando como decir, dándole un silencio, algo así, ¿no? O si Ajá, no, diciéndole cara, la silencio, en silencio. claro. Y en la siguiente imagen, ahí como que sí, ¿no? Como que está un poquito pensativo también, pero como que ya Como si estaría Ah, como imaginando. una solución de repente por ahí, ¿no? En un cuestionamiento, ¿no? En cambio acá sí se ve preocupado, ¿no? Acá de repente un poco como que metió histérico, ajá, ¿no? sorprendido, como que gritando. Pareciera que está gritando, más que sorprendido, ¿no? ¿No? Acá como que está Ve negando de enojado. repente algo, ¿no? Enojado. Y acá pues sí, está sorprendido, ¿no? Sobre algo que ha pasado. Muy bien. Entonces, esas son formas que nosotros nos podemos presentar, ¿no? Ante una situación. Y como ya lo hemos visto, ¿no? Existen, pues, ¿no? Factores que intervienen. Entre los más destacados son los biológicos, aquellos que están relacionados con la herencia genética, ¿no? Así como lo hemos visto en el video, ¿no? Toda nuestra conducta, ¿no? Nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, dice que está siempre muy relacionado hacia nuestra descendencia o ascendencia, ¿no? En el caso de nuestros padres, ¿no? No se ha visto necesariamente que la herencia o ¿cómo se llama? El comportamiento se vaya a dar mucho más de la persona que adopta, sino de la persona que engendra, ¿no? Entonces, también, ¿no? Es importante el factor ambiental, porque cuando se habla de comportamiento humano, se piensa en primera instancia en el comportamiento entre las personas, pero ahí también hay que ver cuál es la influencia del entorno ambiental, ¿no? El ruido, la temperatura, el medio ambiente. Ustedes se acuerdan cuando decía, ¿no? El primer ponente, ¿no? Decía que se está trabajando con seres humanos y que no todos vienen con la misma disposición de casa. Entonces, es la casa que implica, es el ambiente de donde viene la persona, ¿no? Entonces, hay una intervención de este factor ambiental que va a marcar también tu desenvolvimiento en tu trabajo, con tus relaciones personales, ¿no? Y los factores socioculturales, pues, ¿no? Eh, las creencias, el tipo de sociedad en que se encuentra un individuo, la familia, los amigos y las instituciones. Por ejemplo, ¿no? Digamos si nosotros estamos en provincia, ¿no? Cuando es día de todos los santos, cuando es día
En todo caso, acá como conocemos, ¿no? El día de nuestros muertitos, ¿no? Hablábamos la vez pasada, no sé si con este grupo, de que suelen hacer, ¿no? Suelen recordar a su familia de una manera distinta a la de acá de Lima, ¿no? Porque ellos le ponen una manta con sus comidas favoritas, o en el cementerio les llevan comida, ¿no? Y sin embargo, acá en Lima nosotros solamente No. los visitamos. ¿Perdón? Solo los Decía visitamos. las 70. ¿Cómo? Mis veces las ofrendas se les llevan al cementerio. Claro. Acá solamente le ponemos las flores nada más, mientras que en otras provincias, en otros lugares, lo que hacen es atenderle como si aún estuvieran vivos, ¿no? Entonces, esos factores socioculturales también van a intervenir en la forma como nos comportamos. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a retroceder. ¿Por qué será importante estudiar? También lo han dicho, ¿eh? También lo han dicho en el videíto. ¿Por qué es importante estudiar el comportamiento humano? A ver, chicas. Para poder manejar cuando nos presenta cualquier situación, para poder dar una solución, ¿no? O sea, que tomarlo de acuerdo a la situación que nos presenta. Claro, claro que sí. Para manejarse. Comprenderlas. Poder comprenderlas. Para comprender también. ¿Quién intervino? ¿Sabina? Marta. Sabina, Miss. Ah, ok, Sabina. Y luego Isabel, ¿no? Muy bien. Sí, pues, tenemos que conocer y estudiar el comportamiento porque tenemos que comprender, ¿no? Cómo actúa el ser humano y en qué circunstancia. Entender el funcionamiento de la mente en relación con su comportamiento, ¿no? Determinar problemas que existen con relación al comportamiento y buscar una solución, ¿no? Para que pueda conseguir el bienestar de esa persona, ¿no? Conocer también lo que es la influencia social, ¿no? Entonces, todo ello es importante, ¿no? Para el estudio del comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿no? ¿Cómo será un comportamiento humano? Dice, por ejemplo, es la forma como un individuo procede ante una situación o una persona, dice, ¿no? Por ejemplo, saludar a un familiar sería un comportamiento amigable, ¿no? Entonces, ambos conocen, pues, ¿no? Se conocen y existe una relación cordial. Entonces, todos sabemos ya que un saludo, el levantar la mano, el sonreír, ¿no? El hacer ese gesto, ¿no? De repente de simpatía, hace que nosotros estemos relacionándonos y es una forma de comportamiento, chicas. Entonces, el comportamiento de un niño, por ejemplo, también puede variar en un entorno conocido y en otro que no lo es tanto, ¿no? Por ejemplo, en la familia puede adoptar comportamientos con mayor confianza entre los miembros que la conforman,
y en el colegio puede tener cierta distancia, ¿no? De estos, de repente, compañeros de clase. Las actitudes, ¿no? ¿Qué vemos en la imagen? A ver. Una niña besando la copa, supongo que ganó y por eso está feliz. Ya, Y en la claro. otra hay dos niñas conversando y una está aplaudiendo. En la otra un niño está sonriendo. En una está bailando la de bajito. También está pensando, Miss, Está también. pensando la que está sentada. Y el niño está como señalando. Pues la mayoría están felices. Bueno, son formas de expresarse, ¿no es cierto? Son formas de reaccionar ante diferentes situaciones. Como ustedes bien lo han dicho, el estar feliz, el hablar, el que me guste algo y que lo demuestre, el que salte de felicidad, el que me moleste, son formas de expresar, pero están ligadas por las conductas y por los comportamientos también, ¿no? Entonces, cuando esa respuesta se hace de manera verbal, se denomina opinión, ¿ya? Y esta actitud, ¿no? Estas actitudes, que son las formas de reaccionar, se componen de 3 elementos: el cognitivo, el emocional y el conductual. Pienso, siento y actúo. Por ejemplo, a ver, si yo les digo el tema, el aborto, ¿ustedes qué me dirían? A ver, imagínense que una sobrina está embarazada y les dice, ¿sabes qué, tía? He decidido abortar. ¿Qué piensas? No que le dices todavía, ¿qué piensas? Yo me sorprendería. Yo me sorprendería. Te sorprendes, ¿ya? Sí, me sorprende, ¿qué pensar? ¿Y qué le dirías? ¿O qué es lo que piensas en ese momento? Te sorprende, pero ¿qué piensas? Que el por qué está decidiendo eso, ¿no? ¿Qué le orilló a tomar esa decisión? Preguntarle el por qué. Estamos hablando de qué es lo Del que aborto. piensas. Ujú. Hice una consulta, Sí, pero también vemos también ya que las actitudes también son actitudes aprendidas también. Por ejemplo, ya si vamos a ver ya en el área, por ejemplo, ¿no? Donde una profesora está trabajando en el aula y son, por ejemplo, actitudes o comportamientos aprendidos en casa. Puede ser bueno y puede ser también lo malo también, porque usted está diciendo acá lo que es cognitivo, emocional y conductual. claro que sí. Lo que pasa es que hasta en lo que has mencionado, por ejemplo, del aprendizaje, ¿ya? También está pues inmerso en esto. A ver, si yo veo un niño que es inquieto, me hablas tú del aula, ¿no? Para salirnos del tema y después volver a lo del aborto. Tú ves un niño que es inquieto, ¿qué es lo primero que piensas? ¡Ah! Es hiperactivo. Ya te volviste neuróloga, ¿correcto? ¿Sí o no? No tienes diagnóstico, pero ya le Claro, diste, ¿no? Ya el le diagnóstico. pusiste un rótulo a ese niño. ¿Qué estás haciendo? Estás pensando. ¿Es aprendido esa actitud? Sí, porque todas tus compañeras que tienen niños inquietos los rotulan de hiperactivos. ¿Te has
tomado la molestia de hablar con los padres a ver si algo está sucediendo. De repente el niño vive en violencia, de repente los padres se están separando, ¿correcto? Ahora, si este niño es inquieto y tú no lo puedes manejar, ¿qué sientes? Bueno, como docente, bueno, Miss, mira, yo le voy a explicar más que nada ya lo que nosotros estamos aprendiendo ya, por ejemplo, no dar como dice usted, ¿no? No dar una respuesta, porque tampoco no somos psicólogos ni especialistas, ¿no? Como dice usted. Pero, pero como usted dice, ya que a veces somos seres humanos y fallamos realmente, ¿no? Bueno, como dice usted, ¿no? Tendría que hablar con sus padres, de los papás, ¿no? Ya qué está pasando, ¿no? O de repente también ya el niño también está ya tiene una carencia de amor de repente, ¿no? Todos esos factores pueden influir, ¿no? Como usted está explicando, ¿no? Claro, mira, yo te comento. Yo tenía un niñito en un aula en el cual el papá trabaja de madrugada. Viene a las 7 de la mañana, entre lo que supuestamente levanta a su hijo y todo, lo puede traer a partir de las 9 de la mañana. Bueno, ha sacado un permiso a la profesora y se acerca a esa hora a la clase. Pero ¿qué pasa? Este niño es súper inquieto. Este niño no obedecía, gritaba, hincaba con los lápices, ¿ya? No, no tenía, ¿no? Normas, no tenía límites, la mamá estaba separada del papá, eran padres separados, pero vivían en un cuarto, habían alquilado, cuartos en una misma casa. Entonces el niño dormía con el papá y, cuando ya después que el papá lo traía a la escuela, la mamá lo recogía y estaba en la casa de al lado, ¿no? Y cuando el papá llegaba, se iba a su casa. Entonces, se habló con el papá, se le pidió de que le hiciera los exámenes al niño y salió que el niño tenía TDAH. Lo llevaron al psiquiatra, el psiquiatra lo medicó y con el apoyo del psiquiatra y el tratamiento psicológico, ese niño actualmente está ya trabajando en el aula. ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos quedábamos solamente con lo que nosotros pensábamos? Y obviamente también sentíamos, porque yo siento y he visto, ¿no? Que la profesora se siente frustrada, no puede avanzar su clase, ya hasta le agarra tirre al niño, ¿no? Porque no lo puede controlar. Pero no es que, o sea, no es que tú lo vas a controlar, es que ese niño necesitaba una atención. ¿Entiendes? Entonces, conductas aprendidas sí, porque no damos solución, pero sin embargo, solemos rotular a nuestros hijos. Ahora, en el caso, por ejemplo, del aborto que les mencionaba yo, ¿no? Lo primero que ustedes piensan, porque pensamos, es de que, qué irresponsable, ¿no? Primero tuvo sus relaciones y no se cuidó. Pero es nuestra sobrina querida, ¿no? Entonces nosotros pensamos, pobrecita, de repente fue engañada. Pero lo va a matar. ¿Qué culpa tiene el niño? Siento tristeza, pena por ella, por el bebé. ¿Y cómo actuó? Si de repente por ahí puedo ayudarla económicamente o puedo darle mi tiempo, le digo, bueno, ¿sabes qué? No hagas eso, yo te voy a apoyar. Pero de repente no hago eso y le digo, ¿sabes qué? Sí, mira, toma este dinero y líbrate, ¿no? De esa responsabilidad. Entonces, sí se dan los tres componentes, ¿ya? Se dan los tres componentes y eso va a hacer que nosotros actuemos de una o de otra manera, ¿correcto? Entonces, también estas conductas pueden ser modificadas, ¿no? Y como decía su compañera, ¿no? Recordar de repente experiencias en donde alguien, ¿no? Ha tratado, pues, de decirnos algo para cambiar nuestra forma de actuar y nosotros lo hemos hecho, porque eso también es parte, ¿no? De la influencia cultural, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasar a las teorías que explican los comportamientos. Dentro de las teorías tenemos las teorías cognitivas.
Y dentro de eso está la teoría de la motivación de McGregor. Esta teoría se fundamenta en la idea de que las actitudes y los comportamientos son motivados por las necesidades de cada ser humano, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Esta necesidad que tiene el ser humano, pues tiene que ser desarrollada para que produzca satisfacción, ¿no es cierto? Entonces, y solo va a terminar pues con la muerte del ser. En este modelo, las necesidades humanas son ordenadas de manera ascendente. Por ejemplo, en el nivel más abajo se encuentran las necesidades primarias, ¿no? Las vitales, la salud, alimentación, el abrigo, el sexo, ¿no? Luego vienen las necesidades de estabilidad, como la de protección a las amenazas del entorno, la búsqueda de la estabilidad o el aseguramiento de la satisfacción de las necesidades vitales cuando uno está incapacitado para trabajar, ¿no? Estas teorías cognitivas de las que nos habla McGregor también se da en el área laboral, ¿no? En la que dice, por ejemplo, los trabajadores consideran el trabajo como algo malo que hay que evitar, ¿no? No tienen ambición y no quieren responsabilidades, no tienen imaginación ni creatividad, ni le gustan los cambios, ¿no? Solo tienen interés en el dinero. Entonces, si es que a estos trabajadores les llega, ¿no? Un jefe que solamente piensa que sus trabajadores están interesados en el dinero, lo que va a hacer es utilizar con ellos un estilo autoritario, ¿no? Es decir, de mandar, mandar y mandar, ¿no? Entonces, ¿esos van a estar motivados? Obviamente que no. Después de estas necesidades vitales, ¿no? Y de protección están las necesidades sociales, ¿no? Que son el reconocimiento, la aceptación, el amor, la amistad, el afecto, ¿no? El que sigue la necesidad del ego, ¿no? Es decir, las relacionadas con uno mismo, la autoconfianza, el autoconocimiento, la autoestima, o las relacionadas con la reputación social, ¿no? El ganarse un nombre, una posición social o el respeto mismo de los demás. Y en el nivel más alto de la jerarquía de estas necesidades encontramos las necesidades de autorrealización, que involucran el deseo que tenemos cada uno de nosotros de ser cada vez más de lo que somos y el deseo de maximizar nuestro potencial intelectual y cultural, ¿no es cierto? La principal crítica de este modelo es la dificultad para validar científicamente el modelo debido al manejo cualitativo de las variables. ¿Qué quiere decir? Un manejo de la calidad de las variables, de sus cualidades, más no es medible, ¿no? Entonces, cuando el jefe piensa o el líder piensa que sus trabajadores se comportan como la teoría I, tiene una actitud democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque considera a sus trabajadores, ya que ellos piensan de que el trabajo les da satisfacción. Son trabajadores que no se van a quedar en lo que tienen nada más, sino son ambiciosos y desean tener otras responsabilidades. Son creativos si se les da la oportunidad y tienen interés en desarrollarse, ¿no? Entonces, de estos dos tipos de teoría I y teoría X nos habla el autor McGregor. Muy bien, así como McGregor, también Maslow, ¿no? Nos habla de la teoría de la autoactualización, ¿no? Él construye su teoría reconociendo que todo ser humano tiene dos tipos de necesidades. Las necesidades primarias que corrigen deficiencias y las secundarias que persiguen el nivel más alto de la existencia del ser humano, ¿no? Tan pronto se satisfagan las necesidades primarias, el ser comienza a preocuparse por las necesidades de otro nivel. Dentro de estas necesidades están las biológicas, ¿no? Que es el comer, el dormir, el tener sexo, ¿no? Luego vienen las de seguridad, ¿no es cierto? Velar por uno, ¿no? Hacer que no nos falte nada de lo que es necesario para nosotros vivir. Luego tiene la fase de la
pertenencia, ¿no? El saber que nosotros pertenecemos a alguien, a un lugar, ¿no? Ahí está la familia, el amor, ¿no? La necesidad de reconocimiento, ¿no? Esta necesidad está basada por la estima, el estatus que se logra, ¿no? Y la de autoactualización de sí mismo o autorrealización, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes lograr, ¿no? Estás esforzándote, pero sabes que al final vas a lograr la realización personal. Carl Rogers nos habla de la teoría centrada en la persona. Él nos dice que hay otros factores, ¿no?, psicológicos observables, experiencias humanas únicas, como es el amor, el odio, la alegría, la tristeza, el miedo, el orgullo, la responsabilidad, que van a hacer que también nosotros actuemos de una determinada manera. La principal idea sobre la que se edifica esta teoría es la de que todos los seres necesitamos encontrar nuestro yo real para aceptarnos y valorar. ¿A qué habla con nuestro yo real, no? O sea, esa autoestima que debemos de tener, ¿no? Ese saber que nosotros vamos a poder lograr una u otra cosa. Entonces, el proceso de esta búsqueda, ¿no?, es continuo, activo y dinámico, ¿no?, guiado por una tendencia a la actualización que poseen todos los organismos vivos, ¿no?, la cual puede cambiar su sentido, ¿no?, pero no abandona al ser vivo, sino hasta su muerte, ¿no? La teoría centrada en la persona, pues, nos habla del crecimiento personal, ¿no es cierto? Así no haya de repente un entorno favorable o desfavorable, simplemente va a trabajarlo con lo que es él, ¿no? O sea, centrada en la persona. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Más allá de tu entorno que te rodee. ¿Ya? Bueno, cuando nos habla Carl Rogers de esta teoría, también nos dice que la satisfacción propiamente dicha se va a dar entre la relación que encontremos nosotros entre lo que nos gustaría ser y lo que nosotros somos, entre lo que pensamos acerca de algo y lo que creo que los demás piensan de ese algo, entre lo que pienso, siento y hago. ¿Correcto? Lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo hago. Tenemos también la teoría de la motivación higiene de Herzberg, ¿no es cierto? Nos habla también de 4 factores, ¿no? Si es que hay un trabajo estimulante, obviamente va a haber un logro y una autorrealización. Va a haber con ello un reconocimiento y sobre ello una responsabilidad. Pero Herzberg nos habla también de 2 factores, ¿no? Los factores higiénicos y los factores motivacionales. Los primeros dice que si están presentes no producen motivación en el individuo, pero si están ausentes, sí producen insatisfacción en la labor que esté desempeñando. Los factores higiénicos están relacionados con el medio ambiente o de contexto, donde se desarrolla el trabajo, y algunos de ellos son el salario, es decir, cuánto cobramos, el ser nombrados o contratados, ¿no?, la seguridad que tenemos en el empleo, las condiciones de trabajo y la vida personal. Los factores motivacionales si están presentes, producen satisfacción en el trabajo, y si no están presentes, no producen esta satisfacción.
Estos factores están relacionados con el contenido del trabajo y algunos de ellos son, por ejemplo, el reconocimiento por los objetivos logrados, un trabajo interesante, una posibilidad de desarrollo, una motivación que realmente sostenga, ¿no? Que no solamente existe un solo factor para nosotros estar motivados a lograr, ¿no? O a conseguir una autorrealización personal. La teoría de campo de Levy se fundamenta en que el comportamiento de los seres humanos no depende ni del pasado ni del futuro, sino del presente, ¿no? Donde se desenvuelve la vida del individuo, el cual está relacionado con las necesidades de él mismo. ¿Correcto? Entonces, esta teoría, pues, nos está diciendo que cada uno de nosotros asigna, de acuerdo a nuestra experiencia, los conocimientos y percepciones. Les da un valor, una valencia a los objetos, personas o situaciones, las cuales pueden ser positivas si prometen satisfacer nuestras necesidades o negativas si prometen algún daño al individuo. A ver. La teoría de las expectativas de Victor Brum. Bueno, Victor Brum ha tomado conceptos planteados por Lewin y por Tolman y desarrolla su modelo en donde la motivación y el comportamiento de un individuo se pueden determinar en función a las expectativas. Dice que son creencias que un individuo tiene acerca de comportamientos específicos, ¿no? O sea, ¿qué expectativa tengo yo de la vida? A ver, vamos a ver qué cosa es lo que yo creo, ¿no? Y para ello nos dice que hay dos clases de expectativas. La del esfuerzo de desempeño, que se refiere al grado de convicción que tiene el empleado de que una determinada acción en el trabajo permitirá lograr el objetivo deseado. Es el caso, por ejemplo, del estudiante que cree que tiene más tiempo, que el que tenga más tiempo dedique a realizar su tarea, logrará terminarla a tiempo, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, dosifica, como dice acá, ¿no? Su tiempo, puede realizar todo lo planificado, no solamente las tareas. Puede planificar muchas cosas y si haces un orden del tiempo, ¿no? Haces ese esfuerzo, desempeño, vas a lograr tus objetivos, ¿no? La otra expectativa es la de desempeño-resultado, en el cual se refiere al nivel de convencimiento de que el individuo tiene de que recibirá una recompensa porque ha completado, ¿no? Ha concluido una tarea. En el caso del estudiante sería el grado de certeza que sacará una buena nota en el trabajo si es que estudia, ¿no? La valencia, como se vio en la teoría del campo de Lewin, se refiere al valor de una persona asigna a un determinado objeto, persona o situación en un determinado momento de la vida. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicas? Muy bien, continuamos entonces. La teoría de las atribuciones de F. Helber. A ver, Isabelita, ¿puedes ayudarme a leer? Sí, Miss, dice, esta teoría busca explicar las causas del comportamiento de las personas en función de dos factores: las características personales de la persona y las circunstancias del ambiente donde se encuentra el individuo. Cada uno de los factores debe recibir una calificación binaria de estabilidad, inestable o estable. De acuerdo a la combinación de ambas evaluaciones, resultan 4 posibles explicaciones de la actitud exitosa o el fracaso del empleado en el desempeño de una tarea en lo personal, su habilidad o esfuerzo, y en la circunstancial, la dificultad de la tarea o la suerte.
este modelo se integra a otras teorías sobre el comportamiento para agregar su utilidad, ¿no es cierto? Entonces, Helder nos trae, pues, ¿no? Que la idea de la teoría en la cual hay rasgos individuales, ¿no? Que van a provocar causas internas, así como que también hay causas externas que son las fuerzas situacionales, las acciones de terceras personas que van a hacernos actuar de una manera determinada. Las teorías psicoanalíticas. Bueno, aquí se fundamentan en la historia pasada del individuo, dicen, ¿no? Que marca su inconsciente de manera particular y este a su vez genera necesidades que impulsan a la conducta determinada según las circunstancias. Las marcas resultan de constante conflicto entre los instintos naturales y las restricciones que la sociedad propone sobre cada uno de nosotros. La naturaleza de estos conflictos depende de la etapa de desarrollo que se encuentre el individuo en un momento determinado. Para Sigmund Freud, los seres humanos pasamos diferentes etapas de acuerdo a nuestro desarrollo psicosexual, las cuales bautizó según la parte del cuerpo que se constituye como fundamental para la satisfacción del ser. Las etapas se van agotando en una forma secuencial y el tiempo de duración de cada una de ellas depende del nivel de maduración propio de cada ser. Las etapas son las etapas oral, que va desde el nacimiento hasta los 18 meses, y el conflicto en esa etapa es el proceso del destete, ¿ya? Esta etapa, la etapa oral, el niño recibe gratificación a través de la boca y el chupar es muy importante. Entonces, cuando nosotros comenzamos a quitar justamente el amamantamiento, ¿no? Ahí se produce un proceso, una dificultad, ¿no? Por el proceso mismo del destete. Si se queda marcado en esa etapa, dicen, ¿no? Que esto puede ser una causa para de repente por ahí el alcoholismo, ¿no? Porque no ha cerrado bien, no ha concluido bien este proceso en la etapa oral. Luego viene la etapa anal. La etapa anal está desde los 18 meses hasta los 3 años, en la cual el niño recibe gratificación en el ano durante la defecación, ¿no? Entonces, ¿acá qué se va a dar, no? Dentro del desarrollo sexual, Freud nos habla del conflicto del control de esfínteres, ¿no? Si nosotros vemos que desde el año y medio hasta los 3 años, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle al niño a controlar sus esfínteres, ¿no? Y eso, en algunos casos, los niños presentan cierta resistencia a ello. Y va a depender mucho de cómo nosotros logramos enseñar para que ellos puedan dejar los pañales correctamente. Luego viene la etapa fálica, desde los 3 hasta los 5 años, en la cual la estimulación genital es la parte del cuerpo que genera mayor satisfacción, ¿no? Entonces, dice la estimulación de las partes del cuerpo, ¿no? Acá también aparece el complejo de Edipo, ¿no? Donde se supone que el niño varoncito se enamora de la mamá y el complejo de Electra, la niña, se enamora del papá, ¿no? Y no es tanto que se enamoren, ¿no? Sino que dan esa impresión porque ellos están más pendientes, ¿no? Del sexo opuesto, ¿no? En este caso de la mamá, el varón, y del papá, la niña. Luego viene la etapa de latencia, ¿no? Aquí se da esta etapa desde los 6 hasta los 12 años, y hay un desarrollo de las habilidades sociales y la comunicación, ¿no? Aquí los niños continúan explorando sus zonas genitales, explorándose entre unos y otros, y pensando y hablando, según nos dice Freud, de temas sexuales, ¿no? Pero estamos comunicándonos, estamos tratándonos bien, ¿no? Luego viene la etapa genital.
que va desde los 12 años en adelante, ¿no? Y ahí nos dice que hay un resurgimiento de los intereses sexuales, ¿no? En esta etapa hay cambios hormonales que dan paso a la sexualidad adulta madura, dice. Los impulsos sexuales se orientan hacia las personas de fuera de la familia y generalmente del sexo opuesto, ¿no? Aquí se dan los primeros enamoramientos, de acuerdo a la teoría de Freud. Entonces, según la teoría de Freud, el exceso o la ausencia de satisfacción de una de las etapas puede marcar o puede fijar, ¿no?, al individuo. Esta fijación, en términos freudianos, significa que el individuo permanece con un lazo de inmadurez permanente ligado a esta etapa, ¿no? Lo que va a obstaculizar el que alcance un desarrollo normal, ¿no? Entonces, nos dice también que la conducta de los individuos y en el análisis de las expresiones y sentimientos de sus pacientes plantea la existencia de 3 fuerzas no físicas presentes en cada uno de nosotros. O sea, fuerzas internas, ¿no? Las cuales van a aparecer con distinta intensidad en cada una de las etapas de su teoría. Estas fuerzas las denominó él el id, ¿no? O el ello, dice, es una fuente inconsciente de motivos y deseos que exige la gratificación inmediata, ¿no? El ello es esa parte interna que solamente busca placer y las necesidades básicas, ¿ya? Los instintos, ¿no? Por ejemplo, uno come por hambre, ¿no? Pero cuando es bebé, el reflejo de succión aparece de manera inmediata porque hay el instinto de supervivencia, ¿no? El ego opera bajo el principio de la realidad y es desarrollada, ¿no?, por el niño a partir del momento en el que se da cuenta de que todo lo que desea no es posible conseguirlo. Automáticamente y por lo tanto debe idear una estrategia para alcanzar lo deseado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues el ego es la parte real, también se va a dar, ¿no? Por la característica de que tenga el niño, ¿no? De lo que quiera conseguir, ¿ya? Y para ello tiene que realizar una estrategia, ¿no? Entonces, ahí el niño se da cuenta de que no todo lo que él desea va a ser posible, pero va a emplear estrategias para que eso ocurra. Y el superego o el superyo, que se desarrolla a partir de los 5 años y opera bajo el principio de la perfección, está constituido por todos los valores que tanto padres, maestros, amigos y en general la sociedad transmiten al niño, ¿ya? También ahí dentro de esto van a estar los ideales. Las 3 fuerzas que deben permanecer idealmente en equilibrio, permitiendo que el individuo tenga espontaneidad del ello, ¿no? La racionalidad del yo y la moral del superyo. Cuando ocurre un desequilibrio de fuerzas, se genera una ansiedad que es eliminada por medio de los mecanismos llamados de defensa. Por ejemplo, pienso que alguien está hablando de mí, entonces reacciono, ¿no? Reacciono a veces de manera adecuada, otras veces de manera inadecuada. Pero eso es ¿por qué? Porque mi mecanismo de defensa está actuando para evitar ser maltratado, ¿ya? El desplazamiento, la sublimación, la represión, la regresión y la proyección son parte de ello. Me hizo una consulta. Sí. Una consulta, por ejemplo, usted está hablando sobre el ego, pero dice, por ejemplo, en los niños de repente, cuando ya, o los niños, o también nosotros, ¿no? También de repente, y no puede de repente ser algo también malo, o sea, también sentir mucho ego, o sea, debe haber un balance en mí. ¿Usted qué cree, a ver, en eso? Porque ahí dice ego y el superego. ¿Me podría Claro. explicar, por favor? El ego es la parte real. El superego es la parte en la cual, como dice, vamos a creer cosas maravillosas de nosotros. El ego es lo real, es lo que tú eres, es lo que tú puedes hacer, puedes ver las limitaciones.
Pero en el super yo, ¿no? Están todas aquellas cosas que tú quieres realizar, que crees que lo puedes todo. ¿Entiendes? A la perfección lo quieren. A la perfección, exactamente. Sí, no, pero eso tampoco no hace tampoco daño a la persona, o sea, no sé, ya como usted de repente estudia más, no sé, a ver, porque sí, ya, yo pienso como usted dice, acá dice los valores, ¿no? Que la persona va a tener los valores, ¿no? Bien establecidos, como diciendo, ¿no? Pero el superego, no sé, también puede ser algo bueno, no sé, ya para la persona, pero también puede ser, ¿no? Un poco de repente, no sentirse, wow, no sé, yo lo veo así mismo, no sé. Lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos el super yo, el super ego, ¿ya? El niño debe interiorizar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿ya? Pero da la casualidad de que generalmente, como bien lo dijo Isabel, quiere trabajar a la perfección. Entonces, ese trabajar a la perfección hace que su desarrollo no sea adecuado, porque recuerda que dentro de esas etapas que menciona Freud, debe haber un equilibrio. Si nosotros no superamos una etapa, si nosotros, esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de la cual habla, dice, no se, no se completa, no se supera, entonces ahí es donde sucede un problema. ¿Entiendes? Entonces, todos los valores que nosotros como padres, como maestros, como amigos, transmitimos al niño como ideales, ¿ya? Y el niño lo interioriza de una manera adecuada, eso va a hacer que él pueda reaccionar de una manera adecuada a la sociedad. Pero si eso no se da, entonces se va a quedar marcado en esa etapa y ahí es donde se va a producir los problemas. Por ejemplo, cuando hay un niño al cual en casa es muy bueno, es cierto, y tú le dices que es lo máximo, que lo puede todo, que él es un chico que nunca se equivoca, que él es un chico que hace las cosas a la perfección. ¿Le estás dando valores? Claro que sí. ¿Estás de repente motivándolo? Claro que sí. Pero ¿realmente no podrá equivocarse? ¿Tú qué Sí, piensas? no, sí, está bien, Sí, ¿No hay es algo que cierto? se puede equivocar. Sí se puede. Por eso nosotros tenemos que ser mesurados, tenemos que enseñar valores, pero también tenemos que decirle, ¿no? Que también hay momentos en los cuales nosotros vamos a poder flaquear. Y eso no está mal, porque a través de la equivocación y del error se forma el aprendizaje. Entonces, toda experiencia, buena o mala, es una experiencia de aprendizaje. Entonces, si el valor está bien inculcado y no está digamos, sobre elevado, entonces ese niño lo va a interiorizar bien. Y entonces va a poder reaccionar de una manera prudente, adecuada. Pero si ese niño lo interioriza de mala manera, entonces, ¿qué va a pasar? Es bueno, es cierto, pero quiere ser el mejor. Y ahí se producen los casos en los cuales, por ejemplo, los niños saben, ¿ya? Porque tú sabes que ese niño es capaz, pero siempre saca malas notas. ¿Por qué? Porque entrega rápido, porque quiere ser el primero. Porque de repente no soporta que Juanito le gane a la hora de entregar. Entonces él resuelve, pero no lo resuelve bien todo. Y se equivoca en pasos sencillos, ¿no? Entonces, eso también hay que observarlo y hay que trabajar, ¿ya? Miss, muchas gracias, de verdad, es muy interesante y bueno, ya como dice usted, ¿no? Sí, ya, si en cada etapa ya de repente los niños, y también creo que para nosotros también, Miss, como ya personas adultas y jóvenes, ¿verdad? Uno aprende acá y darnos cuenta, ¿no? De repente en algo, de repente estamos fallando y eso sí, yo veo ahorita que usted está enseñando y, ¿verdad? Que uno se da cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Muchas gracias, Miss. Ok, Miriam. Lo que pasa es que cada autor tiene una teoría, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos observando las diversas teorías. Algunas sí van a calzar con nuestra forma de pensar, porque también nosotros, ¿no? Decimos, no, ya, con esta teoría yo creo que me identifico, porque sí, ¿no? Debe de ser, porque su papá, o por ejemplo, ¿no? Ya digamos que
que nuestra pareja es alcohólico, ¿ya? O no lo llamemos alcohólico, ya, un bebedor social, que bebe los sábados y los domingos. Ah, sí, ¿verdad? Pero dice, él me ha contado que su mamá no le daba de lactar. O él me ha contado de que de repente por ahí su mamá le quitó el pecho así, apresurado. Ah, ya, entonces, sí, se está cumpliendo la teoría de Freud. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros vamos a asociar también, ¿no? Y nuestro actuar también va a estar ligado por eso. Muy bien. La teoría de Erikson, ¿no? Sobre el desarrollo psicosocial. Acá también nos dicen, ¿no? Que Erikson, que también tiene un rasgo psicoanalítico, ¿no? Dentro de sus conceptos, toma a Freud, dice, ¿no? Y habla del ego, ¿no? Dice, interesándose en la influencia que tiene la sociedad sobre la personalidad y el comportamiento de los individuos. Recordemos que el ego es la parte real, ¿no? Es la parte actual, es la parte vivencial, social, la que se ve, la que está presente en este momento, ¿no? Y considera que toda la vida de un ser humano presenta 8 situaciones, ¿ya? De crisis, dice, y la manera en que éstas se resuelvan o no dependen de las actitudes y conductas, ¿no? O comportamientos del individuo, ¿no? A diferencia de Freud, quien centra su teoría en los factores biológicos, Erikson da crédito a los factores sociales y culturales. Por ejemplo, esta crisis es la de confianza versus desconfianza, de 0 a 2 años. ¿Acá qué se va a dar? Bueno, acá ya el niño empieza a salir, ¿no? Del yugo de la mamá y comienza a ser independiente. Entonces, se va a producir en este periodo el destete, ¿no es cierto? La separación, porque de repente por ahí se va al nido. Luego tenemos la autonomía contra vergüenza y duda, ¿no? Entre los 18 meses y los 3 años. En esta etapa se debe proveer al niño de un adecuado nivel de control, de tal manera que se le permita explorar su entorno, permitiéndole hasta dónde llega su autonomía y cuáles son sus limitaciones, ¿no? Ya de 2 a 3 años el niño pues obviamente va a estar suelto, ¿no? ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a estar reprimiendo a cada momento? No, lo vas a dejar avanzar porque el niño está en constante aprendizaje. Entonces, si él quiere subir las escaleras, si él quiere bajarlas, si él quiere salir, si él quiere caminar a un costado tuyo, pues hay que enseñarle, ¿no? Sí puedes caminar, pero no te alejes. Sí puedes caminar, pero no puedes correr en la calle. ¿Me entienden? Entonces, aquí se está dando esta segunda crisis de autonomía versus vergüenza y duda. La tercera es iniciativa contra culpa, ¿no? De 3 a 6 años. Se debe promover al niño para que aprenda a regular su poder que impulsa iniciativas y determinar su responsabilidad por acciones incorrectas, sin que el sentido de culpa sea excesivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que los niños van a querer hacer algo, ¿no es cierto? Pero en este querer hacer algo, nosotros vamos a también que intervenir, ¿no? Porque el niño, como les decía, empieza su periodo de autonomía, entonces va a comenzar a hacer cosas. Pero ¿qué pasa, no? Por ejemplo, ¿no? Va a querer servirse un pan, va a querer por ahí, no sé, hacer la limonada, pero ¿qué pasa si nosotros le decimos, no lo hagas porque te vas a cortar, ¿no? O no lo hagas porque de repente se va a romper la jarra. ¿Y qué pasa si se rompe? El niño realmente se siente culpable, ¿no es cierto? Entonces, esta iniciativa versus culpa no debemos, no debemos dejarla pasar así tan alegremente, sino más bien darle, confianza al niño para que esa etapa sea superada, ¿no es cierto? La cuarta etapa de crisis es la laboriosidad contra la inferioridad, de los 6 a los 12 años, ¿no? De esta crisis el niño debe salir manejando los conceptos de productividad y competencia, de acuerdo a los conocimientos del niño. Se debe evitar que el niño se sienta inferior frente a sus compañeros, ¿no? Entonces, acá ya, pues, ¿no? A esta edad empieza la escuela, tenemos que ver que nuestros hijos
entiendan, comprendan las clases y las puedan desarrollar, ¿no? Muy bien. Luego viene la etapa de la crisis de identidad contra la confusión de roles, ¿no? Es la etapa de la adolescencia, ¿no? Durante esta época, la tarea más importante del niño o del individuo es resolver la pregunta ¿quién soy?, ¿no? Con nuestros cambios fisiológicos, que en ocasiones pueden confundirlo, ¿no? Las relaciones con jóvenes de su misma edad, ¿no? La socialización y compartir, pues, ¿no? Dentro de esto, sentimientos y pensamientos. Y quiere decir que por ahí se va a dar de repente los enamoramientos, ¿no? Luego tenemos la siguiente etapa de crisis, la 6, que es la intimidad contra el aislamiento, ¿no? Aquí la lucha por no perder, ¿no? ¿Cómo se llama? Su realidad, su ego, frente al deseo de compartir una relación más íntima con otra persona, ¿no? Un exceso de aislamiento que busque mantener su propia individualidad puede llevar a la persona a un estado de soledad, ¿no? Acá, en la etapa 6, justamente, ¿no? Se producen, de repente por ahí los enamoramientos un poco más duraderos, pero ¿qué va a pasar si esta persona no puede, pues no puede dejar de lado el hecho de querer estar solo, pero saber que está con una persona, ¿no? O sea, quiere estar con esa persona porque la ama, pero lo que no quiere es la responsabilidad, lo que no quiere es de repente el mal llamado control, ¿no? Que es la preocupación de la pareja porque llegue sano, porque llegue temprano, porque llegue bien, ¿no? Entonces también ahí se produce ese tipo de crisis, ¿no? Luego viene la 7ª etapa, que es la generatividad contra el estancamiento, ¿no? O la madurez. Después de los 40 años, el individuo muestra mucho interés por guiar, por enseñar a la siguiente generación de individuos, pasando su propia experiencia a otras personas, ¿no? Que son más jóvenes. Este cierto grado de estancamiento, puede dar, ¿no? Algún tipo de creatividad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya tú estás descansado, ya no hay preocupaciones de repente por ahí, como por ejemplo, ¿no? El tener de repente o ser muy varonil, ¿no? El tener una u otra pareja. No, ya tú has pasado por ello y ahora estás reposando, ¿no? Entonces, acá podemos ver que hay una generatividad contra un estancamiento, ¿no? El hecho de que no hagas nada ya porque eres una persona mayor. Muy bien. Y la última etapa es la integridad del yo contra la desesperación, ¿no? Es decir, contra la senectud. Las personas mayores deben aprender a aceptar la vida que se ha llevado sin remordimientos por lo que podrían haber hecho y no hicieron, ¿no? La persona que no puede aceptar la forma como ha vivido puede caer en el desespero al darse cuenta que ya no hay tiempo para rehacer las cosas. Según este enfoque, todos los seres vivos nos vemos enfrentados a resolver en forma equilibrada cada una de estas crisis, de tal manera que nuestros comportamientos sean los más normales dentro del contexto cultural y la época en que se vive, ¿no? Acá ya no hay para, como dice, no hay para dar vuelta atrás, ¿no? Acá en integridad y desesperación, ya nosotros estamos en una etapa ya final de nuestras vidas en las que solamente nos queda, pues, ¿no? Vivir de nuestro recuerdo, pero a su vez también tenemos que ser parte de la vida y no solamente pensar que ya por el hecho de no trabajar, por el hecho de repente de tener alguna enfermedad ya somos inútiles, ¿no? Y no encajamos en la vida de nuestra familia. Bueno, seguimos con la escuela psicoanalítica, la escuela kleiniana. Melanie Klein también ha sido de formación psicoanalítica. Nos habla de que el comportamiento humano es el resultado de la definición del conflicto primario entre las buenas y las malas experiencias tempranas entre el niño y el pecho de su madre, ¿no?
En el desarrollo del infante se presentan dos etapas fundamentales según el modelo de Klein. La fase persecutoria, en donde el niño desarrolla estrategias de defensa contra la angustia de perder el pecho de la madre, lo que lo llevaría a la muerte, y de otro lado desarrolla elementos de afirmación e integración a la vida y sentimientos de amor y felicidad cuando el pecho le suministra una alimentación placentera. Melanie Klein nos hablaba de la teoría del pecho bueno y el pecho malo, ¿no? Y eso, pues, ¿no? Va a traer, como dice, ¿no? Puede traer una afirmación, integración, o también, puede llevarlo a una angustia, ¿no? En la fase persecutoria, nos dice que el niño desarrolla estrategias de defensa contra la angustia. Y en la fase depresiva, el niño se da cuenta que el buen y el mal pecho son uno solo, son uno mismo, y que ha estado odiando y amando a la misma cosa. La teoría conductista, ¿no? Partiendo de los estudios de laboratorio sobre el condicionamiento e influenciados notablemente por el pensamiento positivista de la época, John Watson y Skinner utilizaron el método científico para estudiar el comportamiento con animales como una forma de aprender más sobre los seres humanos. El rechazo a considerar cualquier factor psicológico no observable y su negación a aceptar los procesos cognitivos son los puntos más débiles de la teoría conductista. Estas teorías presentan la conducta como una consecuencia externa al individuo, ¿no? Entonces, acá ellos echaban por tierra las teorías de Freud, porque ellos dan importancia solamente a todo lo observable, ¿no? Y no a la parte interna del ser humano. La teoría del condicionamiento clásico de Iván Pavlov. En el condicionamiento clásico, el animal o la persona aprende a responder a un estímulo previamente neutro cuando éste es asociado repetidamente con un estímulo incondicionado. El condicionamiento tiene tres fases. Antes del condicionamiento, ¿no? O fase anterior al condicionamiento, en la cual el estímulo incondicionado, la carne, en el caso de los perros, produce una respuesta incondicional automáticamente, que es la salivación. El estímulo neutro, en la campana, no produce salivación. En la fase del condicionamiento, en la cual el estímulo incondicionado, la carne, es asociada con el estímulo neutro, la campana, se da esa fase de condicionamiento, ¿ya? Eso es un condicionamiento incondicionado, cuando no hay una condición. La fase después del condicionamiento, en la cual el estímulo neutro, la campana, es ahora el estímulo condicionado y produce una respuesta condicionada, que es la salivación, la cual es similar a la respuesta incondicionada producida inicialmente, ¿no? Cuando se le pone la comida y el perro saliva, bueno, hay una, digamos, una respuesta incondicionada directa, ¿verdad? Pero si ya no le ponemos la comida y solamente utilizamos la campanilla, el perro, ¿no? Utilizamos la campanilla y sacamos la comida. Entonces el perro asocia la campanilla con la comida. Entonces, cada vez que suena, él va a comenzar a salivar, así no haya la comida en su depósito, ¿no es cierto? Al final, esa campanilla va a llegar a ser, ¿no? Parte del aula, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que del aula o del proceso mismo, ¿no? De este condicionamiento en el cual apenas tocamos la campanilla, ya hay una respuesta condicionada. Y eso ocurre, ¿no? En la escuela, ¿no? Cuando los chicos, por ejemplo, escuchan la campana del recreo, ellos ya saben, se alegran, gritan, felices, ¿sí o no? Y salen corriendo. Este proceso que se acaba de presentar es la de adquisición de una respuesta condicionada, ¿no? Y de la misma manera podemos crear procesos para extinguir o recuperar las respuestas condicionadas. El condicionamiento clásico ha sido utilizado muy frecuentemente
en el mundo de los negocios, ¿no? Por ejemplo, el caso del vendedor que invita a su cliente potencial a cenar. Lo que está haciendo es desarrollar en el cliente una respuesta condicionada, en donde se asocian la propuesta del vendedor con los buenos sentimientos generados por una agradable comida, ¿no? La teoría del condicionamiento operante de Sonda y Skinner. Un ejemplo típico de condicionamiento operante nos lo da un jugador que pasa su tiempo en una máquina, ¿no? De tragamonedas, moviendo una palanca repetidamente, esperando que los dibujos aparezcan en una secuencia determinada, ¿no? Cuando esto ocurre, sale de la máquina una lluvia de monedas. Este tipo de aprendizaje, donde un individuo da la respuesta accidental que es recompensada, ¿no? Él va a hacer que este individuo repita esa acción. Si la respuesta no es recompensada, lo más probable es que nunca más lo haga. Pero si la respuesta es compensada, entonces va a tener mayor margen de que se vuelva a repetir. ¿Ya? Si se emplea el castigo en vez de recompensa, esta respuesta se anula. Los refuerzos pueden ser positivos o negativos e incrementan la probabilidad de que ocurra o no una conducta. Los refuerzos también pueden ser primarios o secundarios. Primarios cuando satisfacen las necesidades vitales, ¿no? Y los secundarios son aprendidos y llegan a convertirse en refuerzos a través de su asociación con estos refuerzos primarios. Estas formas de aprender, ¿ya? Van a tener refuerzos de manera continua, de manera intermitente o por intervalos de tiempo. Y aún así, ¿no? Haciéndolo de esta manera, se va a dar el aprendizaje. La teoría del aprendizaje latente, dice. Las dos teorías anteriores que sustentan que si conocemos las contingencias de reforzamiento, podemos explicar y predecir una conducta del animal o de la persona, es decir, que le están negando la posibilidad al ser vivo a participar en la elección de su comportamiento, lo cual ha invalidado las teorías principalmente cuando de seres humanos hablamos. ¿Por qué? Porque acá nos hablan, ¿no? Con este aprendizaje latente, de que el hombre tiene la oportunidad de decidir, ¿ya? No solamente va a ser influenciado, como dice, porque ya, o sea, hace algo y va a recibir una, digamos, una recompensa satisfactoria, o si no hace algo, va a recibir una respuesta punitiva, ¿no? ¿Cómo se llama? Violenta. Pero acá nos habla de que la persona puede elegir la forma de cómo comportarse. Y la teoría del aprendizaje social de Alberto Bandura, ¿no? Que nos dice de que el ser humano al observar, ¿no?, a su entorno, aprende habilidades, actitudes y creencias. Es cierto, todo ello, ¿no?, se va a dar en el medio social, pero también dentro de este proceso de aprendizaje, Bandura ha identificado 4 pasos. Primero, que hay que percibiendo obviamente el comportamiento del modelo en una situación específica. Recordar ese comportamiento del modelo cuando se presenta una situación similar, estar motivado para actuar igual y convertir en acción el recuerdo, ¿no? Entonces, se supone que nosotros aprendemos observando de nuestro medio social. Y ello va a hacer que nosotros tengamos un comportamiento similar en una situación específica, ¿no? Y vamos a actuar también
de acuerdo a lo que nosotros hemos encontrado, hemos hallado y lo tenemos, ¿no? Como, digamos, como una situación de solución X. Entonces, vamos a ir a ese recuerdo y ese recuerdo nos va a dar la respuesta que nosotros estamos buscando. Ya, chicas, nos hemos pasado del tiempo. Sé que ha sido larga la clase, pero espero que también les sea productiva para ustedes, ¿no? Hemos visto varias teorías del comportamiento humano, que parece mentira, ¿no? Pero nosotros decimos, nos comportamos así, ¿no? Pero detrás de todo ello hay todas unas teorías que tratan de explicarnos el porqué de nuestras acciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a tener una tareita. La tarea está colgada en la plataforma ya, que es hacer un mapa mental. En la plataforma también está la parte teórica de esta clase y vamos a sacar las ideas principales, pues, ¿no? En este mapa mental. ¿Ya? Ahí, si no me equivoco, lo he abierto en inicial por el momento. El día de mañana lo voy a abrir en primaria para que puedan subir sus trabajos. Hasta la otra semana. ¿Ya, chicas? Sabina, más bien te voy a pedir que los tickets que te dieron de los vouchers, las copias de los vouchers, me lo envíes a mi personal para también tenerlo cuando me lo solicite la Miss Gladys. Miss, solamente me mandó Carmen, las demás no me han mandado, Miss. Eso que le he mandado el audio, todo al grupo, pero la verdad no sé cuál será que no me han mandado, Miss. Ya, ¿todas dieron el examen? Sí, Miss. Melissa, ¿pudiste dar el examen? Sí, Miss. Esta semana regularizo pagos. Ok. Ya, no he subido todavía ninguna nota, ¿ya? Para poder, coordinar con ustedes, ¿no? El hecho de que puedan pagar y no tengan inconvenientes, ¿ya, chicas? Ok, entonces que pasen un bonito fin de semana, que se diviertan y puedan recuperar todas las fuerzas para el día lunes empezar con entusiasmo una nueva semana. Ya nos queda poquito, nada más, ya 5 semanas apenas para terminar la escuela. Porque es cansado trabajar y estudiar. Bien, chicas, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Miss. Miss.